Buenas tardes, de verdad que como siempre es un gran placer pues poder compartir con todos ustedes este tu espacio Psicología y Salud Radio, deseándoles a todos ustedes pues un feliz almuerzo. Como siempre nosotros tenemos temas sumamente interesantes preparados para todos ustedes, como siempre de manos de verdaderos profesionales. Pues hoy contamos con la visita de la doctora Catherine Merejo, quien es cardióloga y nos viene a hablar de este tema, señores, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, esos signos y síntomas para ir al cardiólogo. Y también como nosotros siempre promovemos a nivel de lo que es la prevención, vamos a hablar mucho de esto. También nuestra querida psicóloga, amiga nuestra, Natasha Irribarés, ella nos viene a hablar de un tema sumamente interesante también sobre un post que publicamos en La Consejera. Todo esto lo vamos a tratar más adelante. Y de verdad, bueno, este post tiene que ver con el divorcio, con rehacer la vida, con los hijos, cómo presentarlo a la nueva pareja cuando a veces los hijos pues no quieren compartir con esa nueva pareja. Todo lo que conlleva a nivel emocional esta situación, pues lo vamos a aclarar con esta gran profesional. Todo esto tras la pausa. Bueno, y estamos de vuelta en este tu espacio y le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Duval. Doctor, ¿cómo está usted? Saludos, buenas, todo bien por acá y ustedes. Todo bien, todo bajo control. Aquí está nuestra querida amiga, la doctora Catherine Merejo. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por compartir con nosotros, como siempre, temas tan interesantes. Hola Michelle, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Me siento muy halagada siempre que me invitas y es muy importante lo que haces. Te agradezco la invitación. Gracias. No, y estos temas, doctora, tan interesante porque la gente usualmente va al médico cuando ya tiene un problema. Eso es increíble. El doctor Duval siempre habla mucho de la prevención, ¿verdad? Para que las personas pues vayan, ¿verdad? Antes de, aunque el que va al cardiólogo es que lo llevan, yo creo ya, ¿verdad? Antes de que después que nosotros nos roban, que compramos el candado. Así es. Pero está muy bien la visita de la doctora cardióloga de febrero. Muy halagada, siempre me siento muy bien aquí con ustedes. El mes del corazón, tenemos una cardióloga. Así es. Vamos a hablar de signos y síntomas para ir al cardiólogo, pero antes vamos a pedirle a José que dé los teléfonos de cabina. Bueno, pues 809-539-8850 y desde el interior sin cargo 1-809-206-116. Muchísimas gracias, José. ¿Cómo tú estás? Todo bien, hoy es un miércoles, ombligo de semana. Me siento feliz de estar aquí en Psicología y Salud Radio. Ay, gracias. Nosotros halagados también de que tú seas parte de este gran equipito como es Psicología y Salud. Doctora, ¿por qué debemos ir al cardiólogo? Esa pregunta es súper interesante porque, como habías mencionado anteriormente, las personas solamente van cuando sienten algo, ¿verdad que sí? Entonces, ahí yo vengo aquí como a desmentir esa realidad, que realmente hay que ir antes, porque como había hablado igual, la prevención es muy importante. Mira, en los últimos 10 a 15 años se han aumentado las enfermedades cardiovasculares y no sé si tienen este dato, pero la principal causa de muerte mundial son las enfermedades cardíacas. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, ¿qué paciente nos llega a la consulta? Ay, doctora, tengo dolor en el pecho, me siento palpitaciones, me falta el aire, no consigo hacerme actividades diarias. Y esos son los pacientes y las principales señales que nosotros vemos cuando vienen los pacientes. Ok, eso es importante. ¿En qué ocasiones, doctora, precisamos, allá después que hay un problema, pues precisamos de hacer un chequeo? Mira, nosotros tenemos que hacer el chequeo, hay unas condiciones previas. Por ejemplo, mira, si tú tienes cualquier factor de riesgo, siendo factor de riesgo obesidad, diabetes, presión alta, o has presentado uno de estos síntomas que ya yo los mencioné, tú debes ir al cardiólogo. También, por ejemplo, si en tu familia, ya sea tu papá, tu mamá, tu hermano, ha hecho un evento, principalmente el más frecuente es el infarto, pero ha hecho un evento como que ya tú sabes que tiene una enfermedad, debes ir. También las mujeres, a partir de cuando están en la menopausia, deben ir a visitar. Les tengo un dato a las chicas que es súper interesante. Nosotras las mujeres, porque tenemos nuestro ciclo menstrual, tenemos una protección que se llama una protección cardiovascular. Antes cuando tú tienes la menstruación, tú tienes una protección y tú tienes menos posibilidad de hacer un evento cardiovascular. Entonces ya a partir de que tú pierdes esa protección, dejas de menstruar, que es la llamada menopausia, ya debes ir a visitar, o sea, tienes que prestarle más atención. ¿Y por qué se da eso de que no tenemos que ir? No es exactamente que no tengas que ir, sino que si tú no... O sea, que no se precisa pues tanto el ir de este profesional, porque siempre es importante. Exacto, porque mira,
a partir de los 40 años ya los cardiólogos recomiendan ir al cardiólogo, obviamente, ya a partir de los 40, todos, una vez por año, por lo menos. Okay. Doctora, ¿qué se hace en un chequeo cardiovascular? Entonces, a mí me gusta dividirlo en 3 partes, ¿verdad? Entonces, la primera es que nosotros hacemos una pequeña historia, queremos conocerte, saber si tú estás presentando cualquier síntoma, te preguntamos también de tu familia, si hay historia de infarto, si hay historia de presión alta, si tú si has visto algo en tu familia, ¿verdad que sí? Después nosotros pasamos al chequeo físico, obviamente, y no solamente nos basamos en auscultar el corazón, ¿verdad? Que eso es lo que uno ve en las novelas, en las películas. Que, mira, sí, me chequeó, solamente me puse el estetoscopio, ¿verdad que sí? Entonces realmente vemos los pulsos a nivel tanto de los brazos, de las piernas, vemos también los pulsos aquí en el cuello, que es muy importante porque si vemos una dificultad o vemos que están diferentes, puede haber una plaquita y esa plaquita a veces es la causa de los famosos derrames, ¿verdad que sí? Okay. Entonces, además de hacer esa parte de la auscultación, ¿verdad que sí? En la auscultación nosotros vemos tu frecuencia, vemos si hay un famoso soplo, que es como un sonidito que hace el corazón, que no lo debería hacer. También nosotros chequeamos a nivel de las piernas y después nosotros pasamos a los exámenes complementarios. Entonces, esos exámenes complementarios, lo interesante de él es que no solamente son para el corazón, sino que dentro de esos exámenes nosotros también chequeamos a cómo está tu pulmón, que también se comunica, o sea, el corazón, él tiene algunos órganos que están como interconectados, que son el pulmón y el riñón principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Mediante esos exámenes complementarios, nosotros evaluamos cómo están esos órganos. Entonces, por ejemplo, hacemos un laboratorio que vemos cómo está la filtración a nivel renal. También nosotros a veces le pedimos radiografías, a veces para ver cómo está la estructura, en caso de que, por ejemplo, tengo un historial de presión alta, para ver la morfología del corazón, también le pedimos un ecocardiograma. Y si vemos que se necesita algo más, porque hay un trastorno ya sea del ritmo, ya pedimos una cosa un poquito diferente, que es el Holter, o a veces pedimos el cateterismo. Ok, o sea, muy interesante. En realidad es importante y como siempre nosotros trabajamos en conjunto con lo que es la prevención. Y yo entiendo de que que es importante que las personas acudan a las consultas, inclusive antes de presentar cualquier inconveniente, porque se puede prever muchas situaciones. Exactamente. Así. Doctora, ¿a partir de qué edad debemos hacer ese chequeo rutinario y por qué? Ok, entonces mira lo que sucede. Si tú no tienes ningún tipo de antecedente, por ejemplo, mira, yo llegué a los 40 años y no tengo nada, o sea, no sufro de depresión, no sufro de diabetes, no tengo ningún factor de riesgo, ya a partir de los 40, un chequeo por año, sin ningún problema. Pero si, por ejemplo, en tu familia o tú ya tienes un factor de riesgo, tienes presión alta, tienes diabetes, estás en sobrepeso, consumes mucho alcohol o fumas, deberías hacerlo entre los 35 a los 40. Y estoy hablando así, los pacientes que antes de esa edad nunca decidieron pasar por un cardiólogo. Entonces, ¿por qué es importante? Por lo mismo que tú me habías dicho. Un dato interesante es que el corazón tú no lo sientes. Un paciente saludable nunca te va a dar una queja cardiovascular. Él nunca te va a decir que está con falta de aire, nunca te va a decir que se le están hinchando las piernas, nunca te va a decir que le duele el pecho. Entonces, cuando ya tú comienzas a presentar esos síntomas, la probabilidad de tú tener algo es muy alta. Y por ejemplo, eso de cuando se le hincha la pierna, ¿qué tiene que ver? Entonces te voy a explicar. Mira lo que sucede. El corazón, cuando tiene, por ejemplo, presión alta, ¿verdad que sí? Él va modificando su estructura. Las paredes del corazón normalmente tienen un valor, ¿verdad? Nosotros lo vemos a través del eco. Cuando la presión está muy alta, este constante impulso del corazón hace que las paredes se vuelvan más finas. Entonces la gente dice, que tengo el corazón grande. Entonces ya cuando el corazón perdió esa fuerza que tiene, eso hace que a nivel de las arterias, de las piernas principalmente, porque para tú subir de abajo hacia el corazón, tú sabes que el corazón es una bomba, entonces se hace una presión más fuerte en las piernas para llegar hacia el corazón. Entonces cuando el corazón está bien flaquito, eso hace como que la filita de la sangre se vaya trazando, entonces el paciente se te comienza a hinchar. Y no solamente a nivel de las piernas, sino también a nivel del pulmón, se te comienza a acumular agua, como dicen, o sea, popularmente, como dicen las personas. Entonces todo eso viene porque se debería bombear la sangre de una forma y no lo está haciendo el corazón. Entonces por eso que cuando se te está hinchando, o sea, que tú te presionas y tú ves que se te hace como un huequito, ya tú sabes que puede haber una alteración a nivel cardíaco. Okay. O sea que volviendo un poco hacia atrás con la pregunta de las edades,
estaba en la pasantía. En la pasantía, en la emergencia, me llegó un paciente, tenía 17, 18 años más o menos. O sea que uno por lo regular, cuando ve estas edades, entiende de que es salud y vida, perfectamente. Y que no se asocia a ningún tipo de enfermedad. Él estaba físicamente perfecto, y cuando le tomó la presión, la tenía alta. Resulta que él tiene una historia familiar de hipertensión. Yo le dije, óyeme, pero ¿por qué la familia tuya no sufre de tener dinero? Heredando la hipertensión. Entonces, yo digo esto en forma de broma, pero lo importante de esto es que por el hecho de que te veas bien, por el hecho de que estés joven y todo lo demás, no significa que debes de descuidar tu salud, porque no sabemos si andamos con la presión. Es solamente una de las patologías que podemos estar presentando y no sabemos. Y aprovechando que tenemos la visita de la doctora cardióloga, claro, la doctora Merejo, de que tenemos una hipertensión y andamos en la calle con esa hipertensión y no sabemos qué puede desencadenar esto. Por el simple hecho de ser jóvenes, no significa que estamos exentos a padecer de una hipertensión arterial. Excelente. Mira, en ese caso, se me da una oportunidad. Claro. Los pacientes jóvenes, muchas veces cuando presentan esta alteración, nosotros le llamamos hipertensión secundaria. Y eso se debe a que no viene propio del corazón, o sea, la alteración no está en el músculo cardíaco, sino que está en esos órganos que se interrelacionan. Y normalmente un paciente que ya tiene esos niveles tan altos, uno le investiga el riñón. Uno investiga si ellos están haciendo un cuadro de insuficiencia renal, que es una de las principales causas de hipertensión en pacientes jóvenes. Entonces también hay personas que tienen alteraciones congénitas, también a nivel renal, y hablo del riñón porque es uno de los órganos que regula la presión, no es el único, hay otros. Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes así, a mí también me pasó algo similar a lo que le pasó al doctor Duval siendo estudiante, y realmente en el momento yo no supe cómo reaccionar. Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente joven puede hacer una presión alta, que no necesita ser una alteración en el riñón, pero puede ser una alteración congénita o propia, y mira cómo él destaca que en la familia de él todo el mundo es hipertenso. Entonces, ya tú ves la importancia de una historia familiar y de tú saber si las personas tienen alteraciones. O sea, que eso sería uno de los puntos por los cuales los jóvenes deberían de asistir a consulta. No los jóvenes, yo diría que todos. Exacto. Que tengamos esa prevención. Tú le dices que lo vaya a un cardiólogo y dices, ¿por qué? Pero fíjate, cuando tú eres niño, te llevan a un pediatra. Sí. Entonces un pediatra tiene una historia familiar tuya. Un pediatra te hace una historia clínica y sabe qué factores de riesgo tú tienes, a qué tú estás predispuesto. Y eso continúa hacia ser adulto. O sea, desde niño nos estamos chequeando. Lo que pasa es que se pierde la continuidad en el tiempo. No, claro, desde luego, se va perdiendo. Claro que sí. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? ¿Por qué debo de prestar atención? Mira, yo voy a destacar tres que llaman la atención y pueden ser muy graves. Por ejemplo, el más importante es el dolor de pecho. O sea, muchas personas ustedes han visto que dicen, ay, mira, le dio como un dolorcito y se murió, ¿verdad? Mucha gente dice esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un dolor, y principalmente las mujeres que no hacen el cuadro de dolor típico de afección cardíaca, ellos deben por lo menos hacerse un electro, hacerse un chequeito, porque el dolor nos habla de una probabilidad de un infarto. El infarto puede llevarte a la muerte, pero también te puede provocar alteraciones a nivel del músculo. Y cuando se te altera ya el músculo, que ya se murió, que le decimos necrosis, ¿verdad que sí? Muerte celular. Eso te lleva a que el corazón te crezca, a insuficiencia cardíaca, a muchísimas otras complicaciones. Entonces, el segundo síntoma que también tienes que prestarle mucha atención, palpitaciones, y principalmente si son súbitas. Si tú estás normal y de repente el corazón te comienza a latir fuertísimo, pa, 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 pa. Los pacientes lo describen así como, ay, el corazón lo comencé a sentir. Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque si existe una alteración de ritmo, este puede desencadenarse en una taquicardia fulminante. También te pueden matar. Entonces tienes que ir al cardiólogo cuando vienes a hacer esos eventos. Y la otra es la dificultad para hacer nuestras actividades diarias por la falta de aire. Muchos pacientes me dicen, ay, doctor, que yo siento que me ahogo. Entonces, por ejemplo, si ya tú no estás consiguiendo dormir horizontalmente, acostado, ¿verdad? Que sí, totalmente. O no puedes dormir con una sola almohada, te tienes que poner como 3 almohadas para poder dormir, porque si no te sientes que te estás ahogando, tú tienes que ir. Porque este síntoma es más en pacientes de edad,
Pero si eres joven y lo estás presentando, porque ya hubo un proceso previo. Entonces, recordando que, como había mencionado, el corazón no se siente. Si ya tú estás con algún síntoma, eso significa que ya hubo un evento y ahora tú lo estás manifestando. O sea, que volviendo con el tema de la juventud, de las edades y todo esto, por ejemplo, la percepción de nosotros hacia un infarto, ¿verdad? Es que sigue a la muerte, ¿verdad? Pero las edades influyen en cuanto a lo que son los infartos. Y para que lo explique nuestra experta, ¿verdad? ¿Quién está en mayor riesgo de perecer en cuanto a un joven o un adulto que sufre de un infarto? Mira, el joven tiene un beneficio, eso no lo vamos a negar. La edad realmente es influyente en las enfermedades, principalmente cardíacas, por cómo el organismo va a responder después del evento. Pero ¿qué sucede? Realmente, si tú colocas un paciente joven, gordito, vamos a ponerlo así, y un paciente viejo, gordito, los dos tienen el mismo riesgo de hacer el evento. Si tú tienes un factor de riesgo, tú eres obeso, no te has chequeado, tienes el colesterol alto, realmente, o sea, tú estás igual que un viejito. Inclusive, yo fui una vez a un simposio, y en ese simposio compararon al paciente inactivo con un paciente con enfermedad cardiovascular, y dijeron que la persona que es sedentaria tiene mayor, o sea, está peor que el paciente que tiene enfermedad. Entonces, si tú, o sea, el cardiólogo, nosotros conocemos el tipo de paciente que vemos. Cuando yo escuché eso, yo vi, o sea, la importancia que tiene de tu cuidarte, de hacer actividad, de tu no estar en sobrepeso, de tu chequear tu colesterol. Entonces, destaco el colesterol específicamente porque es el causante, el principal causante de que se obstruya la arteria y que te produzca un infarto, refiriéndonos a tu pregunta en específico. Okay. Y luego, ¿qué ocurre ese infarto en las dos edades, juventud y vejez? ¿Quién tiene más probabilidades de sobrevivir? El que se ha tratado antes, realmente. El joven tiene, o sea, en general, el joven va a tener más chance. Pero si, por ejemplo, ponemos la situación en que el joven fue tratado después que el adulto va a tener más chance. ¿Por qué? Porque hay una frase que nosotros tenemos en cardiología, que el tiempo es músculo. Entonces, si por ejemplo yo recibo un paciente, vamos a decir en la emergencia, pero lo consigo tratar y él tiene 60 años, pero consigo mantener el flujo en las arterias del músculo, no va a ser lo mismo que si yo recibo a ese paciente joven y yo no lo traté a tiempo. O sea, la probabilidad del joven sobrevivir o tener complicaciones van a ser peores en este caso. Para que se den cuenta, estamos pensando que, bueno, somos jóvenes, en algún momento yo haré ejercicio, en algún momento yo me voy a cuidar, y cuando llegue ese momento yo lo hago. Muchas personas dicen, yo voy a descansar cuando muera. O sea, yo voy a descansar cuando muera, mientras tanto me voy a someter a estrés, no voy a dormir, voy a trabajar súper duro, entonces llega una vejez, digamos, prematura. Claro. Y viene acompañada de todo ese tipo de enfermedades, no solamente los cardiovasculares, también tenemos las metabólicas. Y esa es la razón por la cual la medicina preventiva y, por supuesto, adoptar un estilo de vida saludable es tan importante para todos nosotros. Claro que sí. Doctora, recomendaciones finales sobre este interesante tema. Bueno, Michael, el doctor Duval, él básicamente abordó lo que el final que yo Te la robé. Pero eso es excelente porque así lo volvemos a destacar. Claro. Que realmente no es un mito, señores. Es un mito que uno ser viejito es cuando uno tiene que ir al cardiólogo. No, tiene que ir. No espere una complicación cardiovascular para visitar, porque es muy importante cuidarnos. Recuerden que la primera causa de muerte mundial en el mundo es las enfermedades cardiovasculares, entonces prevenir es mejor que lamentar. Claro que sí. Doctora, redes sociales, números de contacto. Entonces, chicos, me pueden comunicarse conmigo a través de nuestra red de Instagram, doctora.merejo, ahí tenemos nuestro correo, nuestro número, y también pueden visitarnos en el centro CECIPLER, que se encuentra en Gascue, y les voy a dejar los teléfonos justamente en el Instagram, doctora.merejo. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias por siempre venir a acompañarnos y traernos estos temas tan interesantes. De verdad que es un placer siempre pues contar con su presencia. El placer es mío, Michelle. Muchas gracias. Gracias. Y señores, volvemos con más tras la pausa de Psicología y Salud Radio.